envuelta en la neblina azulada de la noche polar, recibió a Mía con un viento helado y penetrante. La fina y punzante nieve, como fragmentos de vidrio roto, arañaba su rostro. Pero ella no le prestó atención y siguió avanzando con determinación. La oscuridad polar que reinaba en la ciudad parecía eterna y desesperanzadora, acorde con su estado de ánimo. Solo tenía que aguantar un poco más de un mes, y luego todo volvería a la normalidad. Esa era la peculiaridad de su región, los confines noroeste del país. Un clima duro, no apto para cualquiera. Antes, a Mía nunca le había molestado esta época del año, pues convertía la ciudad en un lugar donde por la noche cobraban vida las más audaces leyendas y cuentos. Pero hoy, ni siquiera ese pensamiento la reconfortaba. Mía inhaló profundamente el aire helado, tratando de recomponerse. Trabajaba como reanimadora en el primer hospital de la ciudad y hacía tiempo que estaba acostumbrada al estrés y a situaciones difíciles, pero este día, sin siquiera haber comenzado bien, ya la había sacado de su equilibrio. Todo por culpa de la herencia de su suegro, quien, por alguna razón incomprensible, le había dejado una pequeña empresa de construcción naval. Y todo esto se había convertido en una pesadilla para Mía, un dolor de cabeza y otra discusión con su exmarido. Acelerando el paso, ajustó el cuello de su abrigo azul oscuro y susurró para sí misma: «No hay que tener miedo, eres doctora, has visto cosas peores. Un poco de nervios y listo, esta farsa terminará». Sonriendo para sí misma, Mía tocó con la mano el bolsillo lateral donde guardaba su fiel cuaderno de bocetos. Sus caricaturas siempre la ayudaban a relajarse. ¿Cuántas veces ese pasatiempo la había salvado? Ya ni podía contarlas. Dibujar en forma de caricatura a una persona desagradable y ver cómo, como por arte de magia, perdía su negatividad y solo causaba risa, era un verdadero milagro. Los empleados de la clínica donde trabajaba decían a menudo que tenía un talento especial para el dibujo, sobre todo en un estilo humorístico. A veces, solo ver uno de sus dibujos bastaba para que alguien estallara en carcajadas. Pero, por desgracia, no todo en la vida podía resolverse con lápiz y papel. Hace un mes, su divorcio con John había sido doloroso y humillante. Sí, su exmarido tampoco se había quedado atrás. No había pasado ni un mes y ya tenía una nueva pareja, Tiffany, como si Mía fuera un objeto desechable, algo que se podía tirar sin más. Y ahora, esta pareja la esperaba en el juzgado. A pesar de que en el vestíbulo hacía calor, la sensación de frío y ansiedad la mantenía atrapada en su gélido abrazo. En la sala reinaba un silencio opresivo, solo roto por los murmullos de los presentes. Al ver a su exmarido con su amante, Mía apartó la mirada, sin querer revolver más su herida. «Ni una migaja de la herencia te dejaré», soltó John entre dientes, y su acompañante soltó una risa desagradable. Mía apretó los labios en una fina línea, tratando de no reaccionar. Sabía que si permitía que las emociones la dominaran, perdería. Tiffany, una rubia bien arreglada con un abrigo de bisón, torció la boca con desprecio. Vaya, ni siquiera sabe qué responder. ¿Qué demonios viste en ella? Aunque hay que reconocerle la audacia. Mírala, al final ha venido a reclamar la herencia. Esta tragaría una limosna sin atragantarse. Ion, con los brazos cruzados sobre el pecho, miró a Mía con una irritación mal disimulada. Como siempre, lucía impecable en su costoso traje, de los muchos que tenía en su armario. Mía lo miró con fría cortesía, sin dejarse llevar por sus emociones. «Hola, John. No deberías hablar así. No veo nada vergonzoso en defender mis derechos». «¿Qué derechos? Por favor».
Tuvo que haberse vuelto loco cuando hizo ese testamento, bufó John. Era solo un viejo con demencia, y tú, muy hábilmente, movías la cola delante de él para asegurarte un trozo de la herencia, escupió Tiffany con veneno. Mia esbozó una sonrisa irónica. No hace falta que todos sean como tú, ¿de acuerdo? Siempre fui honesta con Marcus, a diferencia de algunos, dijo, lanzando a John una mirada significativa. Además, si él estaba tan mal de la cabeza, ¿por qué no solicitaste su tutela legal? ¿O en ese momento te daba igual? ¿Por qué no lo ayudaste a entrar en una residencia para ancianos? El rostro de John se tiñó de rojo por la ira. Tú, simplemente. Se ahogaba de ira, sin encontrar las palabras adecuadas. Por favor, ocupen sus asientos y guarden silencio, se escuchó la voz del juez al entrar en la sala. Se sentó en su lugar y asintió al secretario para dar inicio al proceso. Ion y Tiffany, deliberadamente, se sentaron frente a Mia. Bien, pasemos al asunto en cuestión, anunció el juez. Hoy estamos tratando la herencia del fallecido Marcus. En su testamento se indica que su empresa de construcción naval, Brisa Marina, pasa a ser propiedad de su nuera, Mia Walker. Ion, hijo del fallecido, ha presentado una demanda para impugnar dicho testamento. Se le concede la palabra al demandante. John se levantó y, con una de sus acostumbradas expresiones de fingida aflicción, comenzó a hablar. Su señoría, considero que este testamento es inválido. Mi padre, Marcus, en sus últimos años de vida estaba gravemente enfermo y no era plenamente consciente de sus acciones. Fue influenciado por Mia, quien, aprovechándose de su confianza, lo manipuló para quedarse con la empresa. Además, ¿es esto justo? Soy su único hijo biológico y, además, Mia y yo estamos divorciados. Tiffany intervino de inmediato, gesticulando con entusiasmo. Esto es una injusticia escandalosa. Esa mujer es una cazafortunas. No tiene ninguna relación con la construcción naval. ¿Para qué la quiere? Seguro que planea venderla y enriquecerse a costa del esfuerzo ajeno. En la sala reinó el silencio. Incluso el juez parecía desconcertado. Se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si intentara analizar mejor a Mia. Mia, como doctora, ¿tiene usted algún conocimiento sobre la construcción naval? ¿Y cuáles son sus planes respecto al futuro de la empresa? Preguntó el juez, inclinando ligeramente la cabeza. Mia se puso de pie con una mirada tranquila y segura. No tenía intención de justificarse. Tenía sus argumentos y pensaba exponerlos. Su señoría, no niego que no soy una especialista en esta área, pero antes que nada, soy doctora y sé lo que es la responsabilidad. Además, planeo contratar a un gerente profesional que conozca bien este negocio. Mis planes no solo incluyen mantener la empresa en funcionamiento, sino también modernizarla e introducir nuevas tecnologías que le permitan alcanzar un nuevo nivel. Marcus confiaba en que yo lo lograría, y no lo defraudaré. Hizo una pausa y añadió con voz firme. Además, quiero señalar que estuve con él en los últimos meses de su vida. Cuando estaba enfermo, yo le administraba inyecciones y seguía al pie de la letra su tratamiento. John frunció el ceño con indignación. ¡Qué tontería! ¿Nuevas tecnologías? ¿Acaso entiendes de lo que hablas? Eres doctora, no ingeniera. ¿Has visto un astillero en tu vida? Tiffany se echó a reír con burla. Por favor. Está claro que simplemente se ganó la confianza del viejo, eso es todo. Seguro que lo drogó con algún medicamento y él ni se enteró de lo que hacía. Ustedes,
Los médicos, de eso saben mejor que nadie. Mia los miró con desprecio. Pueden especular y faltarme el respeto todo lo que quieran, pero eso no cambiará el hecho de que el testamento es completamente legal. Además, quiero añadir que tengo unas bajo la manga. La sala quedó en un silencio tenso. John y Tiffany la miraron con desconcierto y una pizca de miedo. Tengo una grabación de audio de mi última conversación con Marcus, en la que él mismo confirma que quiere dejarme la empresa. La grabación se hizo por casualidad, pero es una prueba irrefutable de su voluntad. Solicito que se reproduzca, dijo Mia, sacando su teléfono de la bolsa, donde tenía almacenada la grabación. El juez asintió al secretario, quien conectó el teléfono al sistema de sonido de la sala. Unos segundos después, resonó la voz ronca de Marcus, clara y firme en su decisión. Quiero que tú administres mi empresa, Mia. Sé que eres inteligente y capaz, no dejarás que se pierda. Mi inútil hijo no sabe nada de negocios y odia el mar. Y sin amor por la industria marítima, es imposible manejar esta empresa. Palideció. Tiffany se quedó completamente sin palabras. El juez, mirándolos, sacudió la cabeza. Bueno, creo que ahora tenemos todas las pruebas necesarias para tomar una decisión, dijo, pero de inmediato guardó silencio, sumido en sus pensamientos. Sin embargo, agregó el juez, es necesario revisar todo el material presentado. Me veo obligado a posponer la audiencia por 2 semanas para tomar una decisión final. Mia sintió con satisfacción mientras se levantaba de su asiento. Se sentía una ganadora, sabía que estaba haciendo lo correcto. Además, tenía una pequeña sorpresa para esa pareja. Cuando pasaba junto a ella, John la agarró del brazo y le siseó. ¿Crees que has ganado? Esto es solo un retraso, idiota. Vas a arrepentirte de esto. Mia miró a su exmarido con indiferencia. John, ya lo destruiste todo con tus propias manos. Ahora puedes intentarlo 100 veces si quieres, pero no lograrás nada. No te tengo miedo, ni a ti ni a Tiffany. Cuando salía del edificio, Mia chasqueó los dedos, como si recordara algo, y se volvió. Ah, casi lo olvido. Mientras estábamos aquí sentados, los dibujé. ¿Y saben qué? Definitivamente publicaré estas caricaturas en Internet. Estoy segura de que serán muy populares. Sacó un cuaderno de su bolso y mostró a John y Tiffany un dibujo en el que aparecían representados como 2 duendes malvados tramando algo siniestro. John abrió la boca con desconcierto, mientras Tiffany quedó muda de furia. Disfrutando la expresión de sus rostros, Mia dejó a la pareja en estado de shock y se dirigió al trabajo, donde la esperaban pacientes que realmente la necesitaban. Esa batalla estaba ganada, pero la siguiente era solo cuestión de tiempo. Al salir por fin a la calle, Mia respiró hondo. El aire helado quemó sus pulmones, pero ella no sentía frío. Dentro de ella ardía el fuego de la determinación, un fuego que ninguna noche polar podría apagar. Sonrió al recordar cómo, en su tiempo libre, dibujaba caricaturas de sus colegas. Ahora, John y Tiffany también habían recibido su merecido, convirtiéndose en personajes de su cómic gráfico secreto. Su ánimo mejoró notablemente y, de repente, la oscuridad de diciembre ya no parecía tan sombría. Ese año, la noche polar debía durar unos 40 días, de diciembre a enero. No era demasiado tiempo, pero a veces daba la sensación de que el sol nunca volvería a aparecer en el horizonte. Sin embargo, la ciudad se transformaba en esos días, brillando con miles de luces. No era de extrañar, pues faltaba poco para Año Nuevo, y la oscuridad ya no resultaba tan aterradora.
Trabajando en la unidad de cuidados intensivos, Mía mejor que nadie entendía lo importante que era para una persona ver el amanecer y la luz del sol. A veces, incluso el paciente más grave parecía florecer al ver los rayos colándose por las rendijas de las persianas. Por esa misma razón, durante la noche polar, Mía había dibujado en hojas de álbum varios soles sonrientes y los había colgado en las habitaciones de los pacientes. Así, cuando despertaran, los cálidos rayos del dibujo los acariciarían. Sonriendo para sí misma, Mía aceleró el paso. Y, después de todo, qué suerte haber nacido y crecido en estas tierras. Sus familiares de diferentes rincones del país le habían sugerido muchas veces mudarse a una región con un clima más suave, pero Mía siempre se negaba. ¿Y qué importaba que el mar aquí fuera frío? Las vistas eran impresionantes. Además, siempre decía, donde naces, ahí es donde debes estar. Su padre había sido marinero, su madre, maestra de escuela. Y ella había dedicado su vida a la medicina sin arrepentirse ni un solo día. Un médico, ¿quién sino él salva a un paciente cuando solo queda un instante hasta el abismo? Al principio, cuando estudiaba en la Facultad de Medicina, Mía soñaba con ser cirujana, pero luego cambió de opinión por completo, especialmente después de que uno de sus profesores más talentosos notara en ella habilidades completamente diferentes. Según él, había en Mía algo especial, algo que la hacía desafiar a la muerte y ganar las batallas por la vida de sus pacientes. Claro, de esto no se hablaba en público, pero en la clínica se creía que Mia Walker tenía un don. Bastaba con que entrara en la habitación de un paciente grave y al poco tiempo éste comenzaba a mejorar notablemente. Yo. ¿Qué tengo que ver con eso? Decía siempre Mía. Todo es gracias a la medicina y a los métodos modernos. Solo sigo las instrucciones de mi trabajo, nada más, respondía con una sonrisa. Mía ya se acercaba a la parada de autobús cuando su teléfono sonó con insistencia en su bolsillo. Su corazón dio un vuelco. ¿Un nuevo paciente? Sacó el teléfono y miró la pantalla. Era la recepción del primer hospital de la ciudad. Sí, Olivia, ¿qué ha pasado? Mía, es una emergencia. La voz de la enfermera de guardia sonaba preocupada. Un niño de 13 años cayó de un caballo en el hipódromo. Está en estado grave, no ha recuperado la conciencia. El cirujano y el traumatólogo ya están en el hospital. El corazón de Mía se encogió. Olvidándose del frío y de sus propios pensamientos, giró sobre sus talones y se dirigió rápidamente a la parada de taxis. Espérenme, voy en camino, respondió, colgando la llamada. El hospital la recibió con su bullicio habitual, el ajetreo de médicos y enfermeras y el olor familiar de los desinfectantes. Mía dejó su abrigo en una silla y se dirigió rápidamente a la unidad de cuidados intensivos. Sobre una camilla yacía un niño, su rostro pálido, con ojeras marcadas y labios azulados. Una enfermera le informó apresuradamente. Traumatismo craneoencefálico, múltiples contusiones, posible fractura de costillas. Mía comenzó el examen de inmediato, con rapidez y precisión, tal como le habían enseñado. Cada segundo contaba. Conectó al niño a los monitores, le colocó una vía intravenosa. En la pantalla, la línea que indicaba su respiración temblorosa fluctuaba de forma alarmante. ¿Cómo se llama el paciente? ¿Dónde están sus padres? Preguntó Mía sin apartar la vista de los indicadores. Tom Myers. Sus padres están en el pasillo, respondió la enfermera. Su padre es un abogado muy conocido en la ciudad, Cal, y la que lo acompaña parece ser su madrastra, Gloria. También está Edward, su medio hermano mayor,
quien estaba con él en la clase de equitación. Mia asintió. Sabía que los familiares estaban preocupados y se sentían impotentes, pero en ese momento su prioridad era el joven paciente. Hagan una tomografía computarizada de inmediato y análisis de sangre. Necesitamos determinar el alcance de las lesiones. Al salir un momento al pasillo, Mia vio a un hombre alto de mediana edad con arrugas alrededor de los ojos. A su lado, una mujer con el rostro tenso y un adolescente que, más que preocupado, parecía irritado. El hombre dio un paso adelante y preguntó con voz temblorosa: ¿Cómo está mi hijo? Mia respondió con honestidad, sin rodeos. Está en estado grave. Tiene un traumatismo craneoencefálico y sospechamos daños en órganos internos. Estamos haciendo todo lo posible. La madrastra apretó los labios con nerviosismo. Es tan torpe. Siempre se cae, y ahora con esta obsesión por los caballos. Gloria, este no es el momento para tus comentarios, dijo el padre, más alto de lo necesario. El adolescente bufó con desdén y se giró hacia la ventana. Les aseguro que haremos todo lo posible para que Tom se recupere, dijo Mia, tratando de mantener la calma. Ahora está en cuidados intensivos y su estado requiere supervisión constante. Por favor, esperen aquí. Los mantendré informados. Mia regresó con su equipo. Todos trabajaban como un mecanismo bien engranado, cada uno con su función clara. Mientras observaba a Tom, recordó cuando ella misma era niña y la llevaron al hospital con un brazo roto. Tenía 10 años cuando se fracturó al caerse de un trineo. En aquel entonces, una amable doctora la consoló y, sin saberlo, la inspiró a seguir una carrera en medicina. La presión está bajando, la voz del anestesiólogo la devolvió a la realidad. Hay que aumentar la dosis de adrenalina. Mia se acercó rápidamente al monitor, analizando los valores. La lucha por la vida continuaba, minuto a minuto. Cada respiración era un esfuerzo. Tenemos los resultados de la tomografía, anunció el radiólogo al entrar en la sala. No es tan grave como pensábamos. La contusión cerebral es mínima, probablemente gracias al casco de protección. Mia suspiró aliviada, pero el médico continuó. Sin embargo, la zona de las vértebras cervicales me preocupa. Mia frunció el ceño. La situación era grave. La cirugía era arriesgada, pero sin ella, Tom no tendría posibilidades de recuperar una vida normal tras salir del coma. Si la lesión vertebral se complicaba, quedaría con una discapacidad permanente. Preparen el quirófano y llamen al neurocirujano de inmediato. El tiempo voló sin que nadie se diera cuenta. La preparación para la operación, los angustiantes minutos de espera. En el pasillo, los padres se movían inquietos y el hermano mayor estaba sentado de espaldas a la pared, como si quisiera aislarse de todo lo que estaba sucediendo. Kyle se acercó de nuevo a Mia. Sus ojos estaban llenos de desesperación. Dígame, por favor, ¿mi hijo sobrevivirá? Mia tomó su mano y trató de transmitirle al menos un poco de esperanza. Estamos haciendo todo lo posible, Kao. La intervención será mínima, correctiva, pero ahora deben tener paciencia. La operación duró varias horas. Mia observaba con el aliento contenido el trabajo coordinado de los cirujanos. Como todos, luchaba por la vida de ese pequeño paciente al que habría llevado en brazos con tal de verlo salir adelante. Finalmente, la operación terminó. Parece que todo ha ido bien, concluyó el neurocirujano, secándose el sudor de la frente, pero aún no podemos relajarnos. Lo más importante ahora es la observación. Mia regresó con los padres.
Cahill se puso de pie de inmediato. ¿Y bien, doctora? ¿Cómo está? Todo está bien, respondió Mia. Sin embargo, Tom sigue en coma, y eso es normal, no se preocupen. Ahora está en la unidad de cuidados intensivos bajo observación. Gloria sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Cahill se dejó caer en una silla. Su rostro estaba pálido como una sábana. Permaneció en la esquina, en silencio y distante. ¿Puedo ver a mi hijo?, preguntó Cal en voz baja. Todavía no, respondió Mia. Espere un poco, le avisaré cuando sea posible. Mia regresó a la unidad de cuidados intensivos. Las lámparas emitían una luz tenue, creando una atmósfera de tensión y ansiedad. Tom yacía bajo un goteo intravenoso. Su respiración era irregular y las lecturas de los monitores cambiaban constantemente. Mia se sentó junto a él, mirando su rostro pálido. Recordó sus propios traumas de la infancia, el dolor, el miedo. Y también sintió un profundo respeto por aquel niño. Tan frágil, pero ya practicaba la equitación y visitaba el hipódromo. Ella también soñaba con montar a caballo algún día, pero no tuvo la oportunidad. Su familia no tenía dinero suficiente y la equitación requería un equipo especial. Así que la pequeña Mia solo podía dibujar caballos corriendo en círculos e imaginarse a sí misma como una jinete experta. Sentada en la habitación, podía imaginar lo asustado que debía estar ese niño, sin comprender lo que sucedía a su alrededor. Por él, Mia decidió quedarse de guardia toda la noche en la unidad. Era un caso especial. De todos modos, en casa nadie la esperaba. Nunca lograron tener hijos propios. Al menos ahora podía cuidar de este pequeño. Mia tomó con delicadeza la pequeña mano en la suya, como si intentara transmitirle un poco de su energía. En ese momento, su corazón se llenó de compasión. Sintió una enorme responsabilidad por la vida de ese pequeño ser inocente. Resiste, pequeño, susurró. Sé que eres fuerte y haré todo lo posible para que te recuperes. En ese mismo instante, la lámpara sobre su cabeza parpadeó varias veces en una secuencia específica. Mia se estremeció. Un escalofrío recorrió su espalda. Dios mío, no, esto no puede ser. Solo una coincidencia, susurró, mirando la lámpara con cautela. Pero no volvió a parpadear. La sorpresa de Mia no era casual. Cuando era niña, su padre, un marinero, la inscribió en un club de jóvenes navegantes dirigido por su maestro de geografía, Richard. Allí, además de otras cosas, los estudiantes aprendían el código Morse, compuesto por puntos y rayas en una secuencia específica. Mia dominó bien esa habilidad y aún hoy podía enviar señales a un barco en la bahía con el haz de una linterna. Pero lo más curioso no era eso. Lo más extraño era que la lámpara sobre su cabeza, con su intermitencia clara y precisa, le transmitió la frase afirmativa, sí. ¿Fue solo una coincidencia o una señal? ¿Pero quién lo envió? No había respuesta a esa pregunta. En realidad, el trabajo en la unidad de cuidados intensivos solía estar lleno de extrañezas, a veces tan extrañas que simplemente no había explicaciones para ellas, al menos desde el punto de vista científico. La noche avanzaba lentamente, como si supiera que no tenía prisa, ya que su dominio polar aún no había abandonado esta tierra tan dura. Mia pasaba de habitación en habitación, controlando el estado de cada paciente. Casi no dormía, no comía, pero el cansancio se ahogaba en el deseo de ayudar y salvar. Sentada junto a la cama de uno de los pacientes, ni siquiera notó cuando entró la enfermera. Mia,
¿te gustaría un café? Preguntó Britney, sonriendo amablemente, habiendo estado de pie toda la noche. Gracias, Britney, respondió ella, tratando de sonreír de vuelta. Sí, un café ahora no me vendría mal. ¿Cómo está Tom? Sin cambios, suspiró la enfermera. Pero los indicadores son estables. Con suerte, saldrá de esto. Mia suspiró tristemente. Sabía que aún quedaba mucha lucha por delante. Pero, como siempre, estaba dispuesta a luchar por cada uno de sus pacientes hasta el final. Y también sabía que el amor y la compasión podían obrar milagros. Eso era lo que la guiaba en este trabajo tan difícil, a menudo cruel, pero tan necesario. Aprovechando un momento, Mia sacó su cuaderno del bolsillo y rápidamente hizo algunos trazos con un lápiz para la futura ilustración. Sin embargo, esta vez no era una caricatura, sino un dibujo amable, en el que un joven jinete la miraba mientras montaba un caballo enérgico. Sonriendo, Mia arrancó la hoja y la colocó sobre la mesa de noche junto a la cama de Tom. Cuando despierte, le alegrará verlo. Finalmente, el turno llegó a su fin. Después de informar al jefe del departamento, se bebió una taza de café fuerte, se cambió de ropa y salió del hospital. La madrugada, al haber perdido la batalla contra la noche polar, cubrió la ciudad con una niebla grisácea. Hacía un poco de frío, las mejillas le dolían por el aire helado, apurándola a caminar más rápido. Mia trataba de no pensar en el trabajo ni en lo que le esperaba al día siguiente. Pero sus pensamientos regresaban una y otra vez a Tom y a su padre, así como a John y Tiffany y la audiencia judicial, que parecía tan lejana, pero al mismo tiempo bastante cercana. De repente, la imagen de su suegro apareció frente a ella. A pesar de su severidad, Marcus siempre había sido un hombre sabio y bondadoso. Mia recordó lo a menudo que solía ir a visitarlo, cómo tomaban té y conversaban sobre todo. Siempre había apoyado a su nuera, creyendo en su talento médico. Además, Marcus había sido la única persona en la familia de su esposo que la aceptaba tal como era. Al cruzar la calle, Mia recordó lo difícil que fue para el hombre lidiar con la enfermedad en sus últimos meses de vida. La enfermedad grave lo estaba agotando por dentro, transformando a un hombre fuerte y alegre en un anciano impotente. Ion, aunque su hijo, estaba ocupado con sus propios asuntos y diversiones. Considerándose un emprendedor novato, solo visitaba a su padre una vez a la semana, y eso solo por compromiso. Mia, por su parte, a pesar del trabajo y el cansancio, pasaba todo su tiempo libre con Marcus, cuidándolo, alimentándolo, cambiándole la ropa, leyéndole libros o simplemente sentándose junto a él, tomándole la mano. «Eres mi ángel, Mia», decía él con voz débil, «lo único que realmente se preocupa por mí». Mi hijo, lamentablemente, es una persona insensible, y su corazón se ha endurecido a causa del dinero y la avaricia. No, Marcus, no digas eso, respondía Mia, tratando de animarlo. Ion está ocupado, tiene muchas cosas que hacer. No, Mia, decía Marcus, moviendo la cabeza, él no es como tú. Tú eres luminosa, bondadosa. Sé que serás una buena líder, por eso no dejaré que mi tonto hijo se haga cargo de la empresa. Sé que, cuando ya no esté, te será difícil. Ion no te dejará vivir en paz, querrá quedarse con la empresa. Pero no te rindas, eres fuerte, puedes con todo. En ese momento, Mia no le prestó mucha atención a las palabras de Marcus, pensando que era algo sin sentido por la enfermedad. Pero después de que ella firmó el testamento en la oficina del notario, las palabras de su difunto suegro sonaron de manera completamente diferente.
Ya no eran las divagaciones de una persona enferma, sino una decisión bien pensada de un empresario sabio. Esa escena, ese fragmento del pasado, la quemó de repente, arrancándola del torbellino de tareas actuales. Con cada recuerdo, Mia comenzaba a comprender cada vez más. El testamento no fue una simple coincidencia, sino la última voluntad de una persona que veía en ella más de lo que ella misma veía. Al regresar a casa, Mia decidió distraerse un poco y dedicarse a su pasatiempo. Sacó un álbum de dibujo y unos lápices. Sus pensamientos saltaban frenéticamente de una situación a otra. Empezó a dibujar una caricatura sobre la próxima audiencia judicial. Solo que esta vez, dibujó a John como un pavo engreído. Junto a él, Tiffany sonreía tontamente. A sí misma, Mia se imaginó como un gato, apretando su pata en un puño y lista para defenderse. Con cada trazo nuevo, la tristeza retrocedía, cediendo el paso a la ironía y el humor ligero. Dibujar siempre le ayudaba a lidiar con las emociones. Era su forma de expresar lo que no podía decir en voz alta. De repente, sonó el teléfono. En la pantalla apareció un número desconocido. Mia, disculpe la molestia, soy el padre de Tom Myers, el paciente que sufrió una caída de un caballo en el hipódromo. Se escuchó en la línea una voz familiar. Sí, lo recuerdo, por supuesto. El joven abogado suspiró pesadamente y luego preguntó. Dígame, ¿cómo está mi hijo? Esta mañana mejoró, respondió Mia con sinceridad. Su cerebro no sufrió daño, gracias al casco protector. Sin embargo, el impacto podría haberle causado incluso un shock. Pero en general, su condición es estable, estamos haciendo todo lo que podemos. ¿Entonces hay esperanza? Preguntó Cao. Por supuesto, hay esperanza. Respondió Mia con disposición. Solo necesitamos paciencia. Kyle dudó por un momento y luego, después de unos segundos, preguntó. Me gustaría hablar con usted a solas, si es posible. ¿Le parece bien si voy a su casa ahora? Mia levantó una ceja sorprendida. Vaya, ¿ya encontró mi dirección? Bueno, para alguien con conexiones no es tan difícil. Está bien, venga, no hay problema, respondió Mia, aún sin entender muy bien por qué aceptó esta reunión. ¿Quizá por Tom? Lo cierto es que el chico era especial. No tuvo que esperar mucho para recibir la visita, y pronto Cao ya estaba en la puerta con un ramo de flores y una caja de bombones. Mia se sonrojó hasta la raíz del cabello, pero aceptó el presente. No quiso rechazar al padre del paciente. Mientras tanto, Cao se sentó en una silla del salón y después de un rato, preguntó. No sé cómo agradecerle, ya que usted es la única que nos da esperanza. Bueno, no se diga eso. Es mi trabajo, respondió Mia evasivamente. No, usted hace mucho más, negó con la cabeza Cao. Veo cómo se preocupa por mi hijo, y, sinceramente, no entiendo por qué una doctora como usted trabaja en nuestra ciudad, ¿por qué no en la capital, por ejemplo? ¿Por qué hace todo esto? Bueno, son los inconvenientes de vivir en provincia, y además está la noche polar, dijo Mia, mirando sorprendida a su visitante. Yo amo mi trabajo y me encanta nuestra ciudad, respondió ella. Pero hay opciones, podría irse y la recibirían con los brazos abiertos, continuó Cao. Tengo mi familia aquí, respondió Mia en voz baja. Pero no está casada, dijo Cao, sin detenerse. Ella se sintió visiblemente avergonzada. Vaya, ¿eso lo sabe? Todo es complicado para mí, respondió él. Entiendo. Perdón por la pregunta indiscreta,
pero al mirarla veo no solo una doctora talentosa, sino también una mujer bondadosa y comprensiva, dijo Cao. Quiero agradecerle por todo lo que hace por mi hijo. Tal vez pueda ayudarle personalmente a usted o a la clínica. Soy abogado, mi nombre es conocido en la ciudad y la región. Estoy muy ocupado con mis asuntos, pero no me di cuenta de lo que pasaba con mi hijo. Confié en Edward, el hijo de mi segunda esposa, pero en su cabeza solo están los gadgets y las redes sociales. Mia se sintió algo incómoda con sus elogios. No tiene que agradecerme, Tom es mi paciente y simplemente debo ayudarle. Y a usted, Cao, ahora lo único que le queda es ser paciente y esperar. Créame, a veces el tiempo es el mejor médico. Lo entiendo, asintió Cao. Bueno, no quiero detenerla más, usted ha trabajado todo el día, y yo aún tengo muchas cosas que hacer. Necesito hablar con el director del hipódromo. ¿Dónde estaba el instructor cuando mi hijo se cayó del caballo? ¿Por qué no estaba cerca? Mia sonrió con comprensión y luego, casi en susurros, agregó. No tome decisiones precipitadas. Tal vez el personal del hipódromo no tenga culpa alguna. Créame cuando le digo, como médica de reanimación, que a veces las casualidades ocurren mucho más a menudo que las leyes de la naturaleza. Es un paradoja, claro, pero es mi opinión personal basada en la experiencia. Sí, tiene razón, asintió el abogado. Aquí no se puede hacer un juicio rápido. Verá, Tom y Gloria tenían una relación complicada. Ella era su madrastra, ya sabe, siempre estaban peleando. Y con Edward tampoco se llevaba bien al principio. Mia asintió, entendiendo las preocupaciones de Cao como padre amoroso, arriesgándose a perder a su hijo querido. Pero, al mismo tiempo, Mia estaba casi segura de que Tom se recuperaría. El cuerpo en esa edad se recupera mucho más rápido que en los adultos, por lo que todo debería estar bien. Tras ver alejarse el todoterreno del abogado, Mia se sorprendió a sí misma pensando que solo era una pequeña pieza de un mundo enorme, donde hay lugar tanto para la alegría como para el dolor. Y en ese momento, recordó a su exmarido. ¿Cómo pudo haberse equivocado tanto con esa persona? Sí, no hace mucho, ella amaba a John con todo su corazón, le creía, soñaba con una familia feliz, y él resultó ser un egoísta que solo valoraba la riqueza material y sus propias ambiciones. Nunca me entendiste, Mia, le dijo meses antes del divorcio. Eres demasiado buena, demasiado suave, y el mundo es cruel, hay que saber cómo obtener lo que se quiere. Al recordar eso, Mia todavía no entendía por qué su esposo había cambiado tanto. ¿O siempre fue así? Ella simplemente no lo había notado. Probablemente todo fuera culpa de ella. Era demasiado ingenua y confiada. Al luchar todos los días por la vida de sus pacientes en la unidad de cuidados intensivos, Mia, como resultó, no veía más allá de su nariz. Dejando de lado esos tristes pensamientos, sacó su teléfono y abrió su correo electrónico. No había nuevos correos. Después de un momento de duda, comenzó a buscar en Internet materiales sobre la construcción de barcos. Mia sabía que John no la dejaría en paz y seguiría intentando arrebatarle la empresa de todas las maneras posibles, pero no le permitiría hacerlo, al menos en memoria de su difunto suegro Marcus, que alguna vez salió al mar junto a su padre. Mia se puso un albornoz cálido y se sentó en su escritorio. Encendió la lámpara de escritorio, abrió una carpeta con documentos y se sumergió en el estudio de los planos y los informes financieros. Miraba los dibujos, tratando de entender cómo funcionaba el barco. En el fondo de su alma sentía cómo despertaba en ella un interés por este asunto,
ya que ahora tenía la oportunidad no solo de defender su derecho, sino también de aprender algo nuevo. Aproximadamente 1 hora y media después de trabajo meticuloso, Mia sintió que sus ojos comenzaban a cerrarse debido al cansancio. Después de todo, había estado de pie toda la noche y luego había decidido desafiar el sueño durante el día. Suspira tristemente, dejó los documentos de lado y se dirigió a su dormitorio. Soñó con el mar, agitado y frío, y con una pequeña embarcación que la furiosa tormenta arrojaba de un lado a otro sobre las olas. En ella había un niño pequeño que luchaba desesperadamente por mantener el timón y no hundirse. El corazón de Mia latió con fuerza. Pero ¿por qué el rostro de ese niño le parecía tan familiar? Quizás era Tomás dándole alguna señal. Pero, como sucedió más tarde, Mia no pudo dormir esa noche. Su sueño fue interrumpido por el sonido del teléfono. Era la enfermera de la unidad de cuidados intensivos. Mia, dijo la voz ansiosa. Tom ha despertado. ¿El pequeño paciente que cayó del caballo? ¿Lo cree? Está consciente y lo llama. Mia olvidó instantáneamente el cansancio y se apresuró al baño para darse una ducha fría y caliente. Su corazón latía frenéticamente cuando irrumpió en la unidad de reanimación. El estado de Tom había mejorado notablemente. Estaba acostado en la cama mirando al techo con una expresión triste. Hola, Tom, lo llamó Mia, sentándose cuidadosamente en el borde de la cama. El chico giró los ojos con dificultad debido al yeso en su cuello y miró a su visitante. Inmediatamente, una tierna sonrisa apareció en su rostro. ¿Eres la doctora Mia?, susurró. Mia asintió, tratando de calmar la emoción que sentía. Me alegra que te hayas despertado. ¿Cómo te sientes? Soportable, susurró él. El cuello solo está entumecido. Pasará. Solo necesitas descansar. En ese momento, Gloria y Arthur entraron en la habitación. Gloria sonrió de manera antinaturalmente dulce y, actuando perfectamente el papel de madrastra cariñosa, se acercó a la cama. Edward, como siempre, miraba desde lo alto, pero ahora en sus ojos se podía ver el miedo. ¿Cómo está nuestro chico?, canturreó la madrastra con voz tranquila. Bien, se está recuperando, respondió Mia secamente, tratando de no dejar que su voz mostrara irritación. Ahora necesita descanso, no tus visitas. Pero somos su familia, chilló Gloria, no se puede dejar a un niño en apuros. Creo que lo mejor será que se vayan, observó Mia fríamente. Ahora estoy revisando sus signos vitales como su médico y podrán venir más tarde. Gloria hizo una mueca de desagrado y, apretando los labios, cerró la puerta de golpe. Arthur murmuró algo entre dientes y salió detrás de su madre. Quedándose a solas con el pequeño paciente, Mia lo miró a los ojos. En ellos, el miedo estaba congelado. Tom, dijo suavemente, dime, ¿hay algo que te asuste? El niño sollozó ligeramente. Sí, los tengo miedo. ¿A quién? ¿A Gloria? ¿A Arthur? Él asintió, cerrando los ojos con fuerza. Y cuéntame, ¿qué pasó en el hipódromo?, le pidió Mia, tratando de mantener la calma. Tom tragó saliva como si le doliera hablar, pero comenzó su relato. Sus palabras dejaron a Mia en shock. Fuimos con Arthur a montar juntos. Elegí un caballo, una princesa. Era tan bonita. La voz del niño tembló y sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Es buena, de verdad, la quiero mucho. Pero luego. El niño se detuvo y Mia lo tomó suavemente de la mano.
Y luego no recuerdo nada. Solo que el caballo se asustó y yo caí. ¿Y Edward? ¿Estaba cerca? Sí, él estaba, tenía algo pequeño y negro, y hacía un ruido muy fuerte. Edward quería hacer una broma, supongo. Mia no podía creer lo que escuchaba. Edward, ese pequeño sinvergüenza asustó al caballo a propósito. ¿Estás seguro, Tom? ¿Lo viste bien? Sí, seguro. Edward apretó un botón y el ruido comenzó. El niño volvió a llorar. Siempre se burla de mí, dice que papá no me quiere, que solo quiere a él y a mamá Gloria. Mia apretó su mano, sintiendo una ola de rabia. ¿De verdad existe tanta crueldad en el mundo? Está bien, Tom, dijo, tratando de calmarlo. Te ayudaré. ¿De verdad no me dejarás? Susurró él. Nunca. Te lo prometo. Mia salió de la habitación llena de determinación. Primero tenía que resolver esta historia. No podía dejar a Tom en tal peligro. Respiró profundamente. Ahora, Mia no era solo una doctora, sino una luchadora por la justicia. Abrió la puerta al pasillo, donde ya la esperaban Gloria y Edward. En sus rostros se reflejaba una arrogancia sin disimulos. Pero Mia, mirándolos fijamente a los ojos, dijo: Tienen que irse, y no quiero verlos aquí hoy, ni mañana, nunca. ¿Y eso por qué? Se indignó Gloria. Porque sé lo que pasó en el hipódromo y que quizás su hijo es el culpable. Gloria se quedó sin palabras por un segundo. Edward apartó la mirada asustado. Eso no es verdad, balbuceó con dificultad. Tom se lo inventó, siempre es tan travieso. ¿Crees que te voy a creer? Dijo Mia entre dientes. Tom me dijo la verdad, lo sé todo, váyanse. ¿Y tú qué eres aquí? Siseo Gloria, ¿quién te crees que eres? Solo eres una doctora. Sí, soy una doctora, respondió Mia desafiante, y también soy la persona que no permitirá que tales villanos me digan lo que debo hacer. Váyanse de inmediato, o llamaré a seguridad. Al ver la determinación en sus ojos, Gloria y Edward comprendieron que era mejor retirarse. Tras mirarlos marcharse, Mia regresó a la habitación. Tom estaba sentado en la cama, mirándola con ojos llenos de esperanza. ¿Los echaste? Susurró el niño. Sí, sonrió la doctora, ahora estás a salvo. Gracias. Probablemente eres mi ángel de la guarda. Tú eres muy fuerte, respondió Mia, y pronto todo estará bien para ti. Mirando a este chico, Mia comprendió una vez más que no se había equivocado al convertirse en doctora. Sentía que podía ayudar no solo al cuerpo, sino también al alma, y haría todo lo posible para que el niño fuera feliz, a pesar de todas las dificultades. Se sentó a su lado y comenzó a hablar, tratando de distraerlo de sus pensamientos tristes. Además, Mia sacó su cuaderno de notas característico y, en un abrir y cerrar de ojos, dibujó una caricatura de la madrastra, representándola como una cobra siseante, desprovista de colmillos afilados. Vaya, es idéntica. Sonrió Tom. ¿Y tú también eres artista? Mia negó con la cabeza. No, no digas eso, es más bien un hobby que un trabajo. De todos modos, dibujas genial, coincidió el niño y, con esperanza, preguntó. ¿Y cómo imaginarías a mi papá, qué animal sería? Mia sonrió. Tu papá es un león al 100%, un noble rey de los animales, que haría todo por su hijo. Sí, papá me quiere mucho, es bueno,
Me prometió incluso construirme un establo para que pase más tiempo con los caballos. Oh, eso suena bien, comentó Mia, creo que si lo prometió, lo cumplirá. Después de pasar unos 30 minutos en la habitación del pequeño paciente, Mia salió al pasillo y se dirigió a la sala de médicos. En ese momento, su teléfono sonó en el bolsillo. Vaya, es mi ex esposo. ¿Qué querrá? Hola. Hola, Mia, ¿cómo estás? Preguntó John con tono cotidiano. Bien, trabajando, respondió Mia secamente. Ah, ¿trabajas, dices? Qué bien, sonrió él. Pues escucha bien. Te recomiendo que renuncies a la herencia de mi padre. Mia se puso pálida. John, creo que ya hablamos de esto. Yo respeto la memoria de Marcus y no voy a cambiar de opinión. Ah, así que es eso. Se enfureció él. Pensé que con un juicio bastaría. ¿Te has vuelto loca? ¿O es que la noche polar te afecta tanto? Yo soy el heredero legítimo, y punto. Quieras o no, el nuevo juicio será a mi favor. Bueno, te deseo suerte, nos vemos en el juicio, dijo Mia y colgó el teléfono. En ese momento, alguien la tocó ligeramente en el hombro. Mia se dio la vuelta y vio a Cao. El padre de Tom la miraba con una sonrisa. ¿Tienes algún problema? Involuntariamente escuché la palabra juicio. Y para mí, ya sabes, esa es una palabra clave, un reflejo, como el de un perro de casa, ¿entiendes? Postura y orejas erguidas. Mia apreció la broma y sonrió de manera desarmante. ¿Problemas? Bueno, ¿cómo decirlo? No es nada grave, solo una disputa legal con mi exmarido sobre la herencia. Kyle se puso serio de inmediato. No deberías tomarlo a la ligera, Mia, aunque al final es tu decisión. Estoy muy agradecido por haber salvado a mi hijo y ahora voy a verlo, pero después te contaré algo interesante. Mia sonrió tímidamente. No te preocupes, no hice nada tan especial. Además, Tom recibió ayuda de un equipo de médicos, no solo yo. Bueno, de tu modestia no vas a morir, bromeó el abogado, y luego, en voz baja, añadió, por favor, espérame en el vestíbulo, es importante. Mia salió al exterior, respiró profundamente el aire fresco y miró al cielo. Pronto, muy pronto, todo en la ciudad volverá a la normalidad. El sol aparecerá nuevamente en el horizonte como siempre, y la noche polar será solo un recuerdo envuelto en el misterio de la naturaleza. No tuvo que esperar mucho a Cao. Sabiendo que Mia estaba de descanso y no quería quitarle tiempo innecesariamente, el abogado pasó directamente al asunto. Verás, antes de enterarme de lo del hipódromo, ya sentí el peligro. No sé cómo explicarlo, pero mi intuición nunca me falla. Oye, animó Mia. Instalé cámaras ocultas en casa antes de todo este horrible incidente, pero no había tenido oportunidad de ver la grabación. Pensé que Gloria podría estar maltratando a Tom y Edward, sabes, siempre es tan fría, tan escasa en emociones, pero lo que vi. Kyle se quedó callado, como si no pudiera expresar lo que había descubierto. Comprendiendo la importancia del momento, Mia no lo apresuró. La grabación. La vi hace solo una hora, continuó el abogado. Se puede ver que Gloria no pasa tiempo con los chicos, siempre les grita. Lo único bueno es que no llegó a los golpes. Mia escuchaba y no podía creer lo que le contaba. Pero eso no es todo, dijo Cao. Encontré otra grabación. No sabía que Gloria era así. Estaba hablando por teléfono con alguien, aparentemente con su amante.
En fin, escuché algo que me dejó helado. ¿Qué exactamente? No pudo evitar preguntar Mia. ¿Sabías que Edward no es su hijo biológico? Preguntó Cao. No. Respondió ella honestamente. Resulta que Gloria lo adoptó de un orfanato, lo hizo a propósito para ganarse mi confianza. Casi gritó Cao, apretando los puños tan fuerte que las articulaciones de sus dedos se pusieron blancas. Ella solo quería obtener dinero de mí en el futuro, ¿entiendes? Y lo había planeado todo muy bien. Y además descubrí algo más. Solo necesitaba una excusa para que yo demandara al dueño del hipódromo. Lo habría demandado, y luego el amante influyente de Gloria, Bruce, habría comprado la propiedad a precio de ganga. Es decir, quería apoderarse del hipódromo, eliminando los obstáculos con mis manos. ¿Y qué pasa con Edward? Porque, en ese caso, él no tiene culpa, ¿verdad? Preguntó Mia con cautela. No, claro que no, dijo Cao moviendo la mano. Él no hizo nada en especial, y el caballo se asustó solo por la negligencia del cuidador. ¿Sabes? Le pusieron mal las cerraduras, y por eso se inflamaron los cascos, y no aguantó cuando Tom lo hizo galopar por el hipódromo. Además, el sonido del silbato no le era extraño. Así que Edward no tiene nada que ver con eso. Pero Gloria lo asustó intencionadamente, diciéndole que todo era su culpa, que si decía algo, lo enviaría a un centro de menores. Mia sintió como el frío le recorría la piel. No solo Gloria era una persona muy desagradable, sino que también era una mentirosa que utilizaba a los hijos ajenos con fines egoístas. Esto es simplemente horrible, susurró Mia. Lo sé, es muy difícil para mí ahora, pero creo que deberíamos ir a la policía. Sí, tienes razón. Gloria tendrá que rendir cuentas por todo, coincidió el abogado. Y no abandonaré a Edward. Lo convertiré en un buen hombre. Y si no puedo, lo enviaré a una escuela militar. En el futuro me lo agradecerá, pero antes quiero ayudarte a ganar el juicio. No por nada terminé la carrera de abogacía. Primero conseguiré que el juicio se posponga al menos un mes. Durante ese tiempo, Tom se mejorará, y yo podré reunir más pruebas contra tu esposo. Muchas gracias, murmuró Mia. Incluso me siento un poco incómoda. Se despidieron ya como verdaderos amigos, unidos por un secreto común. Un mes pasó rápidamente, cambiando la vida de Mia de una manera irreconocible. Tom, para alegría de su padre, comenzó a mejorar poco a poco, y además, el niño, durante su rehabilitación, se desplazaba en silla de ruedas, la cual Edward ayudaba a llevar. Para ese momento, Gloria había sido arrestada y se había iniciado un proceso penal en su contra. Mia, al estar nuevamente en la sala del tribunal, ya no sentía la inseguridad que había experimentado en la primera audiencia, y eso a pesar de que Cal estaba a su lado, tranquilo y seguro. Él le había prometido que desmenuzaría a su esposo. John se veía complacido. Bueno, señora Walker, ¿lista para rendirse? Kyle se levantó de su asiento. Mi clienta está decidida a luchar hasta el final, dijo con firmeza, y presentó al tribunal una prueba irrefutable que confirma el derecho de Mia a la herencia. Desglosó todos los argumentos de John, demostrando su total falta de conocimiento y competencia en los asuntos legales relacionados con la empresa. Su señoría, dijo Cao dirigiéndose al juez, podemos ver claramente que el demandante no tiene la menor idea sobre el negocio en cuestión. Su único objetivo es conseguir dinero fácil. Y Mia hará todo lo posible para desarrollar la empresa en honor a la memoria del difunto Marcus.
En cuanto a las cualidades morales de mi oponente, creo que está claro para todos los presentes que dejan mucho que desear. Kyle hizo una pausa, lo que aumentó la tensión en la sala. Por eso Marcus dejó su empresa a Mia, y no a su propio hijo, a quien conocía mejor que a nadie. El rostro de John se puso morado, Tiffany frotaba nerviosamente su bolso. Los amantes sintieron que la tierra literalmente se les escapaba de debajo de los pies. El juez, tras escuchar atentamente todos los argumentos, declaró un receso, y luego, al regresar, anunció su decisión. El tribunal resolvió satisfacer completamente las demandas legítimas de Mia Walker. La compañía constructora pasará a su propiedad. En cuanto a su esposo, Jonah Walker, se llevará a cabo una investigación debido a los hechos de fraude relacionados con el intento de impugnar la herencia. En la sala se oyeron aplausos. Mia sintió como su corazón se aliviaba y se tranquilizaba. Había ganado, aunque aún no podía mirar a John, quien parecía a punto de llorar. Qué lástima y qué insignificante se veía. Justo como en esa caricatura de su cuaderno. Mia se apartó de ellos y, mirando a Kao, sonrió agradecida. Ya después de la audiencia, cuando salieron a la calle, Kao tomó su mano. Mia, no sé cómo decirlo, pero eres increíble, tan inteligente y bondadosa. Me enamoré de ti a primera vista, incluso entonces, en la comisaría. Dime, ¿te casarías conmigo? En el fondo de su corazón, ella estaba asombrada por tal declaración, porque no hacía mucho tiempo pensaba que se había decepcionado de los hombres para siempre. Pero Kao, tan noble y honesto, hizo que su corazón palpitara de ternura. Ella sonrió. Sí, Kao, me gusta tu propuesta. La felicidad invadió a Mia, y como muestra de agradecimiento, decidió hacer un regalo especial para Tom y Edward. Sabiendo que los hermanos amaban a los animales, se acercó a un refugio de animales callejeros y encontró dos pequeños cachorros gemelos, juguetones y divertidos. Mia los llevó a casa de Cal y, sonriendo, puso una caja de cartón frente a los chicos, de la cual salían alegres ladridos. Es para ustedes, ahora tendrán a alguien de quien cuidar. Los ojos de los chicos se abrieron de asombro. Abrazaban a los cachorros y literalmente chillaban de alegría. La felicidad volvió a su hogar, como por arte de magia, con el final de la noche polar y el tan esperado amanecer del sol. Solo al estar junto a Cal en el registro civil, ella se sintió verdaderamente feliz. Porque ahora en su vida había un hombre confiable y dos hijos maravillosos. Mia veía en sus ojos un amor puro y lealtad, recordando cómo, no hacía mucho tiempo, estaba destrozada y sola. Pero ahora todo había cambiado. La vida le dio una segunda oportunidad, regalándole un sentimiento verdadero y sincero.